Hola José, hola David, hola Fernando, hola a todos. Bienvenidos a la sección de videopodcast de Postfame, la revista de divulgación científica sobre crimen, ciencia y sociedad de la era post-COVID-19. Como sabéis, esta sección está dedicada a realizar videoentrevistas a criminólogos, juristas y otros científicos sociales sobre temas relacionados con la justicia penal y la delincuencia, con el objetivo último de acercar al público la opinión experta. Hoy vamos a hablar con 2 de los 4 investigadores del proyecto Recounting Crime. Recounting Crime es un proyecto financiado por el Economic and Social Research Council y tiene como objetivo principal la exploración de nuevos métodos que ayuden a mejorar la precisión de las mediciones del crimen. Para hablar de este proyecto contamos con la participación de 2 colegas y profesores actualmente en Reino Unido. Por un lado tenemos con nosotros al profesor José Pina, profesor de Criminología Cuantitativa en la Universidad de Leeds, que a través de su formación en estadística social y amplia experiencia en la evaluación de política pública adquirida en el sector público, privado y académico, busca la aplicación de metodologías cuantitativas innovadoras para fomentar la transparencia del sistema de justicia criminal. En sus investigaciones, José ha evaluado la consistencia, individualidad y discriminación en el procesamiento de casos por parte de la Fiscalía, juzgados y decisiones de libertad condicional en Inglaterra y Gales. En el marco de este proyecto, el profesor Pina investiga la presencia, el impacto y el ajuste de errores de mediciones. Por otro lado, tenemos con nosotros al profesor David Will Hill, profesor de Criminología en la Universidad de Manchester. Sus áreas de interés y líneas de investigación se centran en la estimación de áreas pequeñas, las emociones del crimen y los nuevos métodos para la recolección de datos. Muchísimas gracias a los 2 por aceptar la invitación para conocer un poco más sobre este proyecto. Así que, un poco para que la audiencia se haga una idea, ¿nos podéis contar qué es este proyecto, en qué consiste, cuáles son sus objetivos, qué es en definitiva lo que se pretende con este proyecto? Sí, claro. Hola, hola Ana. David, ¿quieres responder? ¿Quieres empezar tú? Como quieras, como quieras. Venga, Bueno, en primer empieza tú. lugar, Hablas sí, mejor. agradecer a Ana y a Fernando por invitarnos. Está muy bien estar aquí compartiendo un poco lo que hemos hecho y como los objetivos del proyecto en general. Pues todo esto surgió hace ahora un par de años con José, cuando empezamos a hablar de la necesidad de estudiar qué tipos de mecanismos de errores de medición afectan los datos de delincuencia y esto cómo puede afectar tanto el conocimiento que tenemos sobre las causas y consecuencias de la desviación, como los diferentes mecanismos de control que se utilizan para prevenirlo, por ejemplo. Entonces hablamos con otros 2 compañeros, Ian Branton Smith de la Universidad de Surrey y Alexandru Cernat de la Universidad de Manchester, aquí también, en el Departamento de Estadística Social. Y entonces pues pusimos entre los 4 un proyecto, eso que se llama Recounting Crime, que tiene 3 fases fundamentales. Una es estudiar qué errores de medición afectan los datos de delincuencia, principalmente de la policía, datos de delincuencia recogidos por la policía, pero también datos de encuestas y otros tipos de datos de delincuencia, ya hablaremos de esto más tarde. En segundo lugar, tratar de combinar las estimaciones que podemos desarrollar con datos recogidos por la policía con datos de encuestas y desarrollar estimaciones que probablemente no estén afectadas por esos errores de medición o tratar de reducir el efecto de esos errores de medición en la estimación de la delincuencia. Y en tercer lugar, pues hacer estimaciones que no estén afectadas por errores de medición y que puedan ser aplicadas para diferentes tipos de políticas públicas, tanto a nivel local como regional y nacional. No sé si me he dejado algo, José. No, yo creo que ese es un buen recuento de cómo empezamos y cuál es la misión, ¿no?, del proyecto. Lo has dicho muy bien. Decir que sí, que empezó hace 2 años y que como todo lo bueno ha costado un montón sacarlo adelante, ¿no? Me acuerdo, ha habido bastantes, ¿cómo decir? Ha visto bastantes arranques y tener que frenar porque no teníamos tiempo, porque era demasiado ambicioso el proyecto y ir poco a poco perfilando un poco la propuesta de investigación. Ha habido bastantes, al final hemos tocado los 4, ¿no? Empecé yo creo, luego te metiste tú bastante, luego involucramos a Alex de Manchester y al final fue Ian Branton Smith, que realmente es el que más experiencia tiene de todos nosotros, ¿no?, el que le dio el empuje final y por eso él ha sido el investigador principal. Y nada, es un proyecto, tanto la propuesta como el proyecto en sí, yo creo que es un muy buen ejemplo de proyecto colaborativo, donde realmente estamos todos tirando del carro y
Sí, y bueno, sacándolo un poco, más o menos un poco, poco a poco adelante entre todos. Y eso, lo que he dicho antes, es algo que no salió de la noche a la mañana, sino que llevamos mucho tiempo madurando y hasta que encontramos el financiador adecuado, hasta que pusimos la propuesta adecuada, fue un montón de ensayo y error y un montón de pues, iteraciones del mismo documento. Y finalmente fue aprobado, que fue el verano pasado, ¿no, David? Sí, Y en pero noviembre empezamos oficialmente. sí, Sí. el proyecto empezó hace muy poco y es un proyecto de 2 años. Y los 4 estamos como muy activos haciendo papers y tal, pero que es un proyecto que va a durar más tiempo. Sí. Y aunque lo has dejado caer, David, un poco, pero podrías profundizar en la cuestión de por qué es interesante y cuáles serían las aplicaciones criminológicas de los errores de medición que pueden afectar a las mediciones del crimen. Sí, pues podemos hacer como una explicación muy rápida de qué tipos de datos se utilizan en criminología y qué tipos de fuentes de errores de medición afectan a los datos de delincuencia. Y luego vemos cómo lo estamos explicando y cómo estamos tratando de aplicar diferentes metodologías para entender cuál es el volumen de estos errores de medición y cómo podemos mitigarlos si podemos mitigarlos. Bueno, como la mayoría de personas sabrán, en criminología tenemos datos recogidos por diferentes administraciones, yendo de datos más restringidos a datos más globales, tendríamos datos penitenciarios recogidos por cárceles, datos de libertad condicional, datos de probation en algunos países, luego tendríamos datos de juzgados sobre qué personas son juzgadas por qué tipos de delitos y qué personas son condenadas, que serían solo una pequeña parte de lo que conocemos como datos policiales, que es todos los delitos que acaban siendo denunciados o recogidos por la policía, pero esto deja fuera del alcance muchos otros delitos que no quedan registrados por las instituciones públicas, ¿no? Que es lo que conocemos como la cifra oscura de la delincuencia o la cifra negra de la delincuencia. Y en criminología, por muchos, muchos años, se ha asumido que los datos policiales, al ser los más cercanos en cuanto a distancia de esta cifra oscura de la delincuencia, son los más fiables, ¿no? Son los que representan un mayor volumen de delincuencia porque los números son más grandes y podemos aplicarlos a estudiar la distribución geográfica de la delincuencia, en qué zonas hay más delitos que en otras, pero también las causas de la delincuencia. Podemos contar cuántos delitos pasan en cada lugar, o cuántos delitos pasan en cada momento histórico, fijar modelos lineales o diferentes tipos de modelos estadísticos y explicar cuáles son las variables que afectan la delincuencia. Pero a la vez, mucha literatura criminológica por muchos años ha estudiado que no todo el mundo denuncia con la misma proporción, que hay grupos de población que denuncian más que otros. Y estos grupos de población se concentran en algunas zonas más que otras. Entonces, no sabemos si esta cifra negra de la delincuencia, que se calcula que es un 63%, al menos en Inglaterra y Gales, es igual en todas las zonas. Si fuera igual en todas las zonas y todas las áreas geográficas o todos los momentos históricos, si hacemos estudios temporales, están afectados por el mismo volumen de delincuencia no registrada, entonces los análisis no deberían estar afectados de ninguna manera por esto. Pero es probable, y esto es lo que estamos estudiando, que este 63% varía mucho entre tipos de delitos, zonas geográficas y grupos de personas afectadas por la delincuencia. No solo esto, sino que también hay un problema de protocolos utilizados para registrar datos por parte de la policía. Igual, José, ¿quieres decir algo más sobre recording? No, continúa. Siempre, te iba a hacer una puntualización un poco hijo putilla. Has dicho que únicamente cuando hay variabilidad entre zonas es cuando tiene un impacto en nuestras estimaciones, pero hombre, pero también el tema de los errores sistemáticos, el hecho de que haya 63% de datos que no observamos, puede no tener un impacto cuando utilizamos esos datos a nivel descriptivo, ¿no? Cuando lo vemos a lo largo del tiempo, a las comparaciones entre áreas, pero cuando los utilizamos esos datos en estudios multivariables, simplemente, aunque no haya lo que se dice ruido, simplemente por el sesgo ese de los que dejamos de ver, aunque sea igualmente distribuido a lo largo de zonas, eso va a afectar más que probablemente nuestras estimaciones. ¿Era algo de lo que ibas a comentar luego tú más tarde, David? No, esto es algo que José y yo hemos hablado bastante, ¿no? Sí. Y yo como que en estudios previos tenía la premisa que si todas las áreas geográficas tienen el mismo nivel de under-recording,
como que la cifra de la delincuencia es igual en todas las áreas, esto no tiene por qué afectar políticas públicas o explicaciones del delito, ¿no? Pero luego José, que tiene mucho más conocimiento en cuanto a cómo los errores de medición afectan estadísticas y afectan diferentes tipos de modelos, dijo, no, porque esto no, es que aunque sean sistemáticos y todas las áreas estén afectadas por el mismo nivel de error de medición, eso también afecta nuestro conocimiento de la delincuencia. ¿Verdad, José? ¿Algo así? Sí, bien. Luego sí eso lo comentamos eso un poco más, porque creo que hay una pregunta que trata sobre ese tema. Ese es uno de los papers de los primeros que hemos sacado y en el que hacemos básicamente hablamos de eso. Sí. Bueno, y aparte de este problema de reporting, de que no todo el mundo denuncia la victimización con la misma frecuencia o en la misma proporción, hay un tema de recording, que es que no todas las agencias policiales siguen los mismos protocolos para recoger datos. Y aunque estos protocolos estén sistematizados, por ejemplo, en Inglaterra y Gales, todas las fuerzas de policía están obligadas a utilizar los mismos protocolos para recoger datos, cuando se hacen inspecciones a todas las policías para ver si esos protocolos se siguen en todos los casos igual, se ve que no. ¿No? Entonces, cuando hacemos estudios a nivel regional aquí en Inglaterra y Gales de datos recogidos por la policía, estos estudios están afectados por diferentes maneras de recoger los datos de delincuencia en cada zona, además de diferentes proporciones de gente que denuncia a la policía. Los datos policiales están afectados por muchos errores de medición que vienen de muchas partes diferentes y que no sabemos si esto cómo afecta a la práctica del día a día de la prevención de la delincuencia y también a la investigación en criminología que utiliza estos datos de una forma a veces acrítica. Y ya, aunque ya lo has comentado un poco por encima, sí que es verdad que en el proyecto, pues, bueno, parece que está muy centrado en analizar estas cuestiones en relación con los datos policiales, aunque hay otro tipo de datos que se podrían utilizar. No obstante, ¿crees que sería posible aplicar estas técnicas y metodologías a otras áreas de interés criminológico? No sé si a lo mejor si ya los datos policiales, como habéis comentado, pues ya tienen el hándicap de que incluso habiendo un protocolo y una serie de normas a seguir, aún así pues no se siguen del todo bien, lo cual impacta luego en la investigación. No sé si a lo mejor otras áreas, otras fuentes de datos tienen más problemas o cómo. ¿Quieres responder? ¿Lo trato yo eso, David? ¿O quieres seguir? Sí. Yo le daría la vuelta a la pregunta, si me permite. Esto es de mal entrevistado. Pero yo diría que es que básicamente no estamos haciendo nada nuevo. Lo que estamos haciendo es copiando métodos de otras disciplinas. O sea, cuando me preguntas si se puede esto aplicar a otras cuestiones, a otras disciplinas, lo que diría es lo contrario. Básicamente, son tres palos. Uno es documentar la extensión de los errores y la naturaleza de los errores, si son sistemáticos, si son aleatorios, si están correlacionados con temas de pobreza o cualquier otra variable. Eso, lo primero es documentar la extensión de los errores. Lo segundo es analizar el impacto que tiene ese tipo de errores al utilizarlos en nuestros modelos multivariables o incluso análisis descriptivos. Y el tercero es utilizar métodos o investigar métodos que nos permitan ajustar por esos errores. Pues en cada uno de esos tres pilares estamos tomando prestados metodologías que se utilizan, que no se han desarrollado en criminología. Para el primero, yo diría que utilizamos modelos principalmente, ahora David está haciendo unas cosas súper interesantes con Alex Ternat, utilizando modelos de estimación de variables latentes. Eso es psicometría, básicamente. Justo el modelo que están utilizando es psicometría, además es un modelo que nunca se ha utilizado en criminología. Ya hemos hecho la revisión de la literatura, no se ha utilizado nunca. Lo del análisis del impacto, que es más lo que he tratado yo en este último paper, eso básicamente lo que he hecho es tirar de la revisión de la literatura de bioestadística y epidemiología. Y lo último que hemos empezado, aunque lo tuvimos que quitar del último paper y lo que queremos desarrollar, métodos de ajustes, pues David está con Smaller Estimation, que eso es, si no me equivoco, es geografía, ¿no? De donde más bebes, ¿verdad, David? Estadística, geografía, sí. Estadística, ¿vale? O social statistics, bueno. Pero básicamente no son criminólogos los que desarrollan los métodos. Y luego los métodos que yo voy a sugerir son estimaciones bayesianas, que es también epidemiólogos, básicamente, y bioestadísticos. O sea, que es que realmente no hay nada original en este proyecto. Todo lo que estamos haciendo es bebiendo de otras disciplinas que son más sofisticadas metodológicamente y aplicándolo
al gran problemón que tenemos en criminología, que es este problema de que esta fuente de datos, que es la principal en la disciplina, los datos de criminalidad que vienen de la policía, están afectados por este problema de errores de medida y hasta ahora, pues bueno, poco se ha hecho más que mencionarlo como una nota, ¿no? De un caveat que dicen aquí, como una nota, una advertencia. Sí. Yo no respondí a tu pregunta, pero bueno, igual me he ido por las ramas. Yo quiero añadir una cosa también. Creo que la pregunta también iba destinada sobre, no estudiamos sobre todo datos policiales, ¿no? Pero si esto que hacemos se puede aplicar a otros tipos de datos que utilizamos en criminología. Yo diría que nadie en criminología utiliza datos, por ejemplo, judiciales para estudiar la delincuencia de todo el mundo, ¿no? Igual alguien lo hace, ¿no? Pero que eso sería como muy descabellado. Pero creo que en criminología se ha aceptado durante muchos años que se pueden utilizar datos de delincuencia revisados por la policía para hacer inferencias sobre toda la delincuencia. Entonces ahí tenemos un problema. No solo esto, sino que la alternativa que teníamos durante muchos años era encuestas de victimización, ¿no? Y entonces hemos empezado a aplicar diferentes métodos en encuestas de victimización para, por ejemplo, hacer estimaciones en lugares. Y ahora un proyecto que estamos haciendo, un paper que estamos haciendo dentro del proyecto, es estudiar qué otros problemas tienen las encuestas de victimización para, por ejemplo, hacer estimaciones de la delincuencia en lugares. Y esto no sé si podemos decirlo porque estamos todavía trabajando en el paper, pero bueno, también tienen problemas, ¿no? Que si quisiéramos aplicar encuestas tradicionales como la National Crime Victimization Survey de Estados Unidos o la Crime Survey for England and Wales o otras encuestas que existen a nivel internacional, también hay problemas que cuando tratamos de hacer estimaciones basados en estos datos para estimar la delincuencia en lugares, también pueden afectar cómo esto afecta los descriptivos y probablemente también los modelos, aunque todavía no lo estamos analizando. Correcto. Estoy de acuerdo. Y no estoy diciendo todavía el problema que había, pero bueno, es un paper que saldrá dentro de poco, espero. Me parece interesante, el proyecto me parece apasionante, pero para que lo entiendan mucha de la gente que nos sigue. Es decir, vosotros de lo que estáis hablando es de metodologías de tipo cuantitativo. Sin embargo, algo que tiene mucho que ver probablemente, es decir, con apreciaciones de, digamos, de problemas que previamente se han detectado también desde una perspectiva cualitativa. Es decir, los problemas que se han detectado en cómo se recogen los datos, etcétera, etcétera, ¿hacéis algún tipo de recopilación o algún tipo de análisis de qué tipo de problemas llevan a que se recojan los datos de esa forma, o eso no os interesa? Lo que os interesa es, digamos, una vez tenéis el que sabéis que existe este problema en la recogida, es cómo afecta eso a la estimación? ¿O también os interesa digamos, la cuestión de por qué hay un problema y cuál es el problema de la recogida de datos? Porque, perdón, y hago una segunda pregunta, a mí lo que más me preocupa, no me preocupa porque el proyecto es vuestro y por tanto, es decir, es vuestro problema, pero lo que más me parece de este proyecto es que vuelve a tener el problema perpetuo que tenemos todos de crimen. Y en este caso, recounting crime, como si el crimen fuera una cosa. Es decir, el crimen no es una cosa, el crimen son 700 millones de cosas absolutamente distintas una a la otra y tipologías totalmente. Entonces, los errores de medición serán totalmente distintos según la modalidad delictiva también. Es decir, la actividad policial será totalmente distinta según se... Entonces, no sé si he hecho la pregunta o si está clara cuál es la pregunta que he hecho, pero diría por una parte, ¿os interesa el por qué se producen los errores? ¿Lo vais a estudiar también el por qué se producen esos errores a la hora de medir? Y después, ¿cómo solucionáis el problema de que los problemas de medición y de la estimación relacionada con ello pueden ser distintos para cada modalidad delictiva? Bien. David, ¿vas para adelante o lo respondo yo? ¿O qué? ¿Quieres empieza tú y luego continúo yo? Vale, pues no, sí, o sea, las dos preguntas muy buenas y súper relevantes. A ver, pues la primera, no, en el proyecto en sí no nos vamos a enfocar a hacer nueva investigación que nos permita entender cuáles son los mecanismos que dan lugar a los errores de medida. Nos centramos, como bien has dicho, en la segunda parte, en documentarlos, sobre todo, y documentar el impacto que pueden tener
que es importantísimo, de hecho, y no se ha hecho nunca, y buscarle soluciones estadísticas una vez que ya utilizamos esos datos o generar nuevos datos que se puedan utilizar en su lugar, que no estén afectados por errores de medida. Entonces, lo único que, pero claro, pero dicho eso, esto suena como dogmático, el típico estadístico dogmático que no se da cuenta que los datos son social constructs, ¿no? Y que vienen de una parte de la realidad. Pero eso no, o sea, eso no es así. Entiendo que se pueda percibir como un riesgo del proyecto, pero no es así, porque para saber anticipar cuál va a ser el impacto y para saber generar métodos que nos ayuden a ajustar por estos problemas, primero tenemos que identificar cuáles son los mecanismos de errores de medida. Entonces, bien, no hacemos investigación sobre esos mecanismos, pero sí que claramente nos valemos de la literatura para aprender sobre ellos. Y empezamos de una manera un poco simplona, dividiéndolos en dos, en sistemáticos, el underreporting que ha hablado David, pues que muchas cosas no se llevan a la policía, o la policía no es capaz de detectar, y luego las diferencias entre protocolos, o sea, que llamamos un poco de random noise entre áreas. Hemos empezado con esos dos mecanismos, que son los más gordos y los más flagrantes, y ahora en el paso que estamos es para diferentes tipos de crimen, intentando indagar un poco más qué se saben de cuáles son las cuestiones, los mecanismos que dan lugar a errores de medición. Y eso es por la primera pregunta. En relación a la segunda, de decirte que sí, por supuesto, todo esto, en el momento que hablas de errores de medición, perdona, José, en relación con la primera pregunta, entonces, ¿cómo se responde la segunda? Que es, la literatura lógicamente habrá definido que el underreporting se produce más en algunos delitos que en otros, o que etcétera, etcétera. Me imagino que todo eso lo tenéis en cuenta, obviamente. Sí. Sí, claro, y claramente, más o menos, de manera más o menos visible, pero todo esto parte de un supuesto que es que podemos, o que asumimos que hay un valor real de la criminalidad, cuando lo miramos por áreas, por tiempo, por lo que sea. Siempre estamos haciendo ese supuesto, si no es que no se puede definir lo que es un error de medida, si no hay un error, o sea, que partimos desde una premisa positivista o post-positivista, que viene muy de la mano del post-COVID. Del journal. Pero así es, asumimos que hay un valor real que no se puede observar y es el que define la diferencia entre ese y el observado, es el que define el error de medida. Y eso, por supuesto, varía en función de área, en función de tipo de crimen, en función de... Pero no nos hemos llegado a meter le podríamos dar una vuelta más filosófica, epistemológica o incluso cualitativa de fieldwork para definir un poco más con precisión. En este proyecto no lo hemos hecho, pero por supuesto yo creo que es una de las avenidas que se podría llevar a cabo y que acabaría, vamos, ayudaría a informar lo que estamos haciendo, va todo de la mano, no son incompatibles ni mucho menos, sino todo lo contrario, se generarían sinergias si pudiéramos. Pero dicho eso también es que hay una hartura de trabajo por hacer simplemente para anticipar cuál puede ser el impacto y lo que nos queda, nos dejamos perplejos es que no hay nada en criminología. Ahí lo que está hecho es por 2 o 3 economistas y bastante regulero. O sea, que no sabemos realmente cuál es el impacto ni qué hacer una vez que estamos utilizando estos datos. Por lo cual, yo creo que ahí hay curro para largo, pero por supuesto, sin desestimar, porque todo lo que podemos aprender de los mecanismos en sí, y para eso viene cómo definimos el crimen, pues ayuda a todo ese tipo de análisis que estamos generando. ¿Lo he contado todo, David? ¿Ahí? Sí, bueno, sí, no, simplemente eso, reforzar un poco lo que has dicho, que todo lo que hacemos está de la mano de lo que se ha hecho antes, ¿no? Que partimos de que la criminología estudiada por muchos años, cómo datos de delincuencia se utilizan para explicar multitud de fenómenos y cómo multitud de fenómenos se explican con datos de delincuencia, y a la vez un montón de papers han estudiado que no todo el mundo denuncia en la misma medida. Aquí en Reino Unido ha habido informes públicos que dicen que no todas las policías recogen datos con el mismo nivel de sistematización. Pero esos dos campos nunca se han hablado entre ellos. Los artículos que estudian por qué hay grupos que denuncian a la policía más que otros no critican el uso de datos policiales en investigación criminológica, simplemente se dedican a ver por qué hay gente que denuncia más que otros. Entonces... Claro. En relación con eso y precisamente ahondando un poco más en la pregunta que hacía respecto a la especificidad de los crímenes y qué puede suponer, porque claro, el problema del proyecto es que es enorme, es infinito, es decir, es grandísimo. Y eso es a la vez lo que lo hace muy interesante. Pero decías ahora el no hablarse entre ellos. Hay un artículo
Stephen Kemp, en el que participamos también, participo yo con Asiel Moneva, creo que somos los tres, en el que precisamente lo que ponemos de manifiesto es la existencia de una cifra negra muy importante en relación con el cibercrimen, pero además se ven algunos datos respecto a las razones por las que no se denuncia en particular respecto a la cibercriminalidad. La cibercriminalidad es una de esas donde todos nos vamos a los datos de denuncia, absolutamente. Es decir, no tenemos más que datos policiales o datos de denuncia que a veces además sabemos cómo se recogen esos datos en particular. Yo creo que si es difícil estimar la realidad de la criminalidad en general, con el caso del cibercrimen es ya absolutamente demencial, porque el problema que tiene el cibercrimen es que los eventos son de forma diferente a los eventos en el mundo real. Es decir, tú sabes cuando hay un herido o cuando hay un patrimonio afectado, pero en el cibercrimen puede haber 12 ataques que son simultáneos y los cuentas como 12 o los cuentas como uno, una misma empresa, 7 trabajadores que reciben 20 correos, ¿cuántos eventos son? ¿Y cómo son reportados todos esos? Entonces, mi pregunta es, todo eso, de momento, no lo podéis tener en cuenta todo, sino que estáis teniendo en cuenta, digamos, los problemas generales para ver después cómo solucionar, digamos, los específicos. ¿Sería un poco eso? ¿Respondo yo? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, adelante. Sí, de momento estamos cogiendo grupos de delitos muy amplios, como pueden ser delitos patrimoniales o delitos con daño, damage, o delitos violentos, y ver si hay algo que se puede hacer para reducir los errores de medición y empezar a hacer investigación no afectada por estos errores de medición. Cuando sepamos si estos métodos funcionan, si podemos aplicarlos con macrocategorías y esto nos permite hacer modelos lineales no afectados por error de medición, entonces el siguiente paso será empezar a aplicarlo a categorías delictivas más delimitadas, ¿no? Entonces estamos pensando ya empezar a aplicarlo a hate crime, que como ciberdelincuencia es muy difícil de categorizar y medir, incluso más difícil, y a partir de ese momento supongo que será empezar a aplicarlo a diferentes tipos de delitos con problemas distintos de medición. Pero lo que estamos haciendo por primera vez en criminología es ver si utilizando macrocategorías hay algo que se puede hacer para mejorar los datos que tenemos. ¿Verdad, José? Sí, sí. Y no simplemente... Sí, una vez más, un punto importantísimo, por supuesto, como a todos los criminólogos nos interesa estimar, ¿no? Estimar el nivel del crimen, estimar cómo va cambiando a lo largo del tiempo, cómo se distribuye entre áreas. Pero yo desde mi punto de vista, lo que más me interesa a mí siempre, o lo que más veo que no se ha trabajado suficiente es, bueno, una vez que eso es importante, por supuesto, y eso es lo que ha recibido toda la atención. La poca atención que ha recibido el measurement error, ¿no?, en criminología es esa. Lo que me deja a mí perplejo es cómo hay otro elemento que es la parte de estos datos se siguen utilizando, pero no solo en criminología, sino en cualquier disciplina, en epidemiología, ¿sabes?, salud pública, demografía, hemos visto geografía, economía, políticas, lo utilizan este tipo de datos para estimar qué El COVID, los datos del COVID. ¿Qué explica el crimen? ¿No? Es una cosa que le interesa a todo el mundo, a muchísima gente, que explica el crimen o qué efectos tiene el crimen en la salud mental, en 100.000 cosas diferentes. Y nadie, menos 3-4 papers que hemos encontrado de economistas, nadie ha dicho qué tipo de, o sea, cómo me puede estar destrozando esto el modelo, el utilizar estos datos. Y yo creo que ahí, por lo menos en mi parte del proyecto, va centrada eso, por el tema existen métodos ya desarrollados para otro tipo de problemas, sobre todo en epidemiología y en bioestadística, que se pueden aplicar a esto y que todavía nadie ha mirado aplicar. Y entonces, yo creo que para mí es donde más impacto se puede lograr, o donde, como dicen aquí, el low hanging fruit, el tema de donde más se puede conseguir haciendo un poquito de investigación en ese campo. Yo creo por ahí, por lo menos yo me he intentado centrar más en esa parte. Sí. No. No, di. No, que esto José lo dice mucho y a mí es algo como que me resulta como algo muy, muy gordo, ¿no?, que podemos tener entre manos, pero que aún no lo sabemos. Y por eso José está muy convencido de ello, ¿no? Que teorías que están muy asentadas en criminología, como la relación entre eficacia colectiva y la criminalidad, se han medido con datos con errores de medición. O routine activity theories se midieron con datos con errores de medición.
O el crime drop se ha medido con datos con redes de medición. Entonces, nadie todavía ha intentado retestar estas teorías, retestar estas aproximaciones con nuevas metodologías que igual están menos afectadas por todos estos problemas que sabemos que afectan a los datos. Precisamente de eso quería preguntaros, porque es decir, yo estoy muy interesado y trabajando ahora sobre temas de tendencias delictivas. Una hipótesis, es decir, sinceramente, creo que yo mismo sería capaz de contestarme diciendo que es una estupidez. Pero la voy a lanzar así, en plan tonto. Insisto, que no es que crea que sea así, pero creo que como hipótesis para que expliquéis por qué lo que acaba de decir David es especialmente interesante, sería, si todas las teorías que se han utilizado se han hecho sobre los mismos datos, ¿por qué tienen que ser un problema las teorías? Quiero decir, es decir, en cierta medida es verdad que, bueno, los datos respecto al crime drop, por poner un ejemplo, o a lo que se habla del crime drop, se han hecho sobre datos que tienen ese tipo de problemas. Pero precisamente, es decir, porque los tienen ese tipo de problemas a lo largo del tiempo, ¿no creéis que es decir, ¿hay alguna hipótesis que os diga que es posible que esos problemas hayan ido cambiando a lo largo del tiempo? En el caso, por ejemplo, de las tendencias delictivas, se habla mucho y existe, como sabéis, una discusión importante respecto a si se ha producido en todos los países y si realmente son fiables los datos que se utilizan para hablar de las tendencias de descenso de la delincuencia que empezarían en los años 90, de la delincuencia patrimonial, de la delincuencia violenta un poco después y que parece que es común a la mayoría de las sociedades, aunque con alguna diferencia, digamos, según determinados factores, y se han puesto muchas causas. Claro, lo que vosotros vais a aportar va a servir para ponerlas en duda todas o para poner en duda alguna. No sé si me explico, José. Sí, no, yo creo que hay que distinguir entre, sí, has tocado varios puntos y yo creo que tienes razón en muchos, en todo, de hecho. Yo creo que has venido a decir que si se puede asumir que los errores de medida son los mismos a lo largo del tiempo y a lo largo de las zonas, ¿cuál es el problema? Estoy en principio de acuerdo si el estudio es únicamente descriptivo y exploratorio. Si lo que estamos haciendo es lo típico de el paper de Graham, típico, de seguir las líneas y venga para arriba, para abajo y aquí ha pasado, o seguir, mirar un sitio y en otro sitio. Vale, pues ahí si tomas ese supuesto, de que realmente los problemas son los mismos en un lado o en el otro o en el tiempo, bien, que es un supuesto, yo creo, muchas veces realista, no hay problema. La cuestión es de, bueno, se podrá debatir si el supuesto es tenible o no, o realista o no. El rollo, lo que se ha dejado, ¿cómo es? Neglected. Lo que se ha dejado a un lado totalmente es, totalmente en criminología, menos ese un paper de Brantingham que hemos visto por ahí, es qué pasa cuando no se utilizan estos datos de manera para hacer descriptivos, sino se utilizan en modelos multivariables. Y eso pues se verá mucho en algunos papers, por ejemplo, mismamente el crime drop, cuando están testando diferentes teorías, es por el tema de la desigualdad, que ha aumentado o ha desaumentado, es por el tema de la seguridad, ha subido o aumentado, y lo metes todo en un modelo, ¿no? Y metes todas estas variables. El problema es en el que cuando tienes modelos multivariables, aunque el error de medida sea uniforme, aunque sea un escalar de suma, todo lo multiplicamos por 80% y lo arreglamos, si no lo arreglas de esa manera, aunque sea de esa manera bruta, todas las estimaciones que tienes, todas las slopes para cada variable, o sea, tus coeficientes de estimación para cada variable que tienes, que cada variable en cierta medida representará una teoría u otra, ¿no? La de security o lo que sea, desigualdad, tal, todas esas están sesgadas. Y cómo están sesgadas no es claro. Y para eso necesitamos establecer cuál es el impacto. Y para eso necesitamos utilizar métodos que no se han utilizado hasta ahora, de valoración de impactos, de errores de medida. Entonces, por eso es lo que a mí me hace ser súper escéptico y, en cierta manera, pesimista de que haya mucho que se pueda rascar de estudios previos que han utilizado datos de la policía en modelos multivariables. Porque lo que estamos viendo haciendo estimaciones y simplemente reestimando los modelos, pero añadiendo un poco de grados de error, incluso muy simplones, ¿sabes? Venga, ponemos ahora un 30% más de error de medida para todas las áreas que no lo hemos percibido hasta ahora. Vemos que los estimadores de esos modelos,
los coeficientes de regresión de esos modelos están hipersesgados. Y ahí es cuando, es lo que digo, ahí es cuando nos quedamos un poco asustados y a la vez diciendo, bueno, es que hay que hacer, ahí esto es un problemón, ¿sí? Entonces hay que distinguir, para resumir, hay que distinguir entre errores de medida en descriptivos que se pueden más o menos manejar de alguna manera si eres crítico y eres claro en función de los supuestos que estás manejando, cómo se han creado estos datos y cómo están distribuidos. Y luego, cuando se utilizan, hay que distinguirlo de cuando se utilizan estos datos en modelos multivariables, que ahí no hay Dios que te libre, no hay manera de anticiparlo como es, sino es haciendo este tipo de... Pero una cosa, es decir, una intuición por pura ignorancia, porque, es decir, cuando os lea los papers probablemente preguntaré con más inteligencia. Pero a mí me da la sensación intuitivamente de que quizá, excepto en el caso que has explicado muy bien de los modelos multivariables, cuando estamos hablando de analizarlo, el paso de los factores a lo largo del tiempo, digamos que los errores de medición pueden ser que sean menos problemáticos que a lo largo del espacio. Es decir, me da la sensación de que quizá los problemas de medición son más grandes cuando se hacen estimaciones, digamos, geográficas, estimaciones en el espacio que en el tiempo. ¿Tiene sentido lo que digo o no? Sí, es posible. Venga, David, responde. Yo tengo dos cosas que añadiría. Definimos tiempo como años. Si definimos tiempo como años, igual no afecta tanto. Sí que afecta. Y tenemos algo de información sobre que sí que afecta. Pero si definimos tiempo como minutos, y esto no lo hemos hecho todavía, es probable que cuando organizamos errores de medición a nivel temporal muy pequeño, es probable que la probabilidad de denuncia varíe mucho. Y, por ejemplo, durante la noche se denuncia menos que durante el día. Porque hay menos personas por la calle que pueden presenciar el delito. Yo hablaba de tendencias, efectivamente, yo hablaba más de tendencias, digamos, anual, sí. Sigue, perdón. Y sobre más macro nivel, ¿no? Como en los años, nosotros no hemos hecho nada de esto, pero sí que hay estudios en Estados Unidos, en la Janet Lauritsen y esta gente, que estudian, lo llaman la convergencia o divergencia entre tendencias dibujadas por la encuesta americana y datos policiales en Estados Unidos. Y ven que cuando esto se agrega, por ejemplo, a nivel de ciudades o grandes áreas metropolitanas, la divergencia es bastante grande, ¿no? Y que dependiendo del tipo de datos que utilicemos, van a dibujar una tendencia u otra. Y esto parece ser que es muy problemático en zonas rurales, por algún motivo que yo no tengo claro que todavía sepamos, ¿no? Pero que sí, aun cuando hacemos tendencias a nivel de años, dependiendo de la unidad geográfica que seleccionemos, también puede haber problemas, porque no parecen divergir las dos tendencias dibujadas por la encuesta con los policiales. Yo me lo estoy pasando muy bien, pero me da miedo ver sufrir a Ana. Tiene que llevar cuenta del tiempo, ¿no? Está poniendo unas caras. Yo por mí, te juro que por mí... Pueden recortarlo luego. Estamos bien, vamos. Se me pone esta cara cuando estoy escuchando, intentando, o sea, que estoy aprendiendo un montón. Cara no es por el tiempo, no te preocupes. Si no, recortarlo. De todas maneras, sí. Bueno, como habéis mencionado un artículo y un poco así también para hablar de algunos resultados del proyecto, aunque lleve poco tiempo en ejecución, sí que es verdad que tenéis pues un preprint que dejaremos el link en la página. Y que se ha realizado en el seno de este proyecto, que se titula The Impact of Measurement Error in Models Using Police Recorded Crime Rates, cuyo objetivo pues era analizar el grado en el que la medición del error en las tasas de delincuencia pues impactaba lo que habéis estado comentando, ¿no? En estos modelos de regresión que tratan de explorar las causas y las consecuencias del crimen. Ya yendo en lo particular sobre el caso en concreto, ¿cuál es ese impacto, ¿no? Y cómo de importante entonces y que ya lo habéis podido trasladar a una investigación concreta, cómo de importante es tener en cuenta todas esas cuestiones metodológicas, aunque habéis hablado ya bastante de ello. Pues, David, lo resumo muy rápido porque ya lo hemos tocado, y lo resumo en menos de un minuto, y luego yo creo que la pregunta igual esa tienes que hacer otra a David porque está sacando nuevos estudios. Estás que ahí a medias diciendo antes, bueno, esto no sé si puedo hablar. Pues claro que puedes hablar, hombre. ¿Ah, sí? Tendrás que vale, decirlo, pues ¿no? luego,
Sí, hablo un poco de dos proyectos que tenemos. Vale, pues yo entonces lo resumo mucho porque ya lo hemos tocado. Esto, yo, a ver, que soy un poco inquisidor. A mí siempre me tiene que parar los pies el Ian Branton Smith, porque me pongo aquí o a David ahora en su falta. Es un problemón, porque mira, para darte dos, asumimos que hay un 60% de casos que no vemos, ¿vale? Y ponte que ese porcentaje se distribuye igual por zonas, ¿vale? Pues si eso simulamos en un modelo lineal, es que los modelos lineales son los más simples que podemos pensar. Normalmente se utilizan modelos más complejos, no lineales, con, yo qué sé, con variables latentes, multinivel y mientras más complejo el modelo, peor. Pero bueno, un ejemplo de un modelo lineal, simplón, en el que pones crimen como la dependiente, o sea, intentas predecir el crimen o explicar el crimen y asumes que hay un 60% o ponte el 50% de datos que no ves y no hay diferencias entre áreas, tus estimaciones están sesgadas, son 50 de las estimaciones de cualquier predictor que quieras intentar lanzar en el modelo, que para que te explique el crimen, te están dando unos efectos de unos effect size, ¿cómo se dice? El tamaño de tus estimaciones son la mitad, probablemente, pero no lo sabemos exactamente, pero más o menos como la mitad de lo que deberían ser. O sea, tienes un problema de lo que llaman type 2 errors, ¿no? De errores de falsos negativos, que te creas que no hay un error cuando, o sea, que no hay un efecto cuando realmente lo hay. Eso, o sea, un 50% es que es una barbaridad y eso de por sistema, ¿vale? En un modelo, en un setup súper sencillito. Luego, si te vas al otro lado y dices, bueno, ¿qué pasa cuando utilizamos crimen en la parte derecha del modelo como un predictor y queremos predecir, pues, el miedo al delito o salud mental o lo que sea? Pues un 50% lo tengo aquí delante en el paper, un 50% de underreporting te da que la estimación del coeficiente de regresión para el crimen, o sea, el efecto del crimen en la salud mental o en está sesgado por el doble, o sea, está inflado por el doble. O sea, lo que tienes es un error de tipo 1, son falsos positivos. Y ya para hacerlo peor todavía, es que incluso en ese modelo tan sencillito, en cuanto metes otra covariable, y por eso siempre el énfasis el problema está con los modelos multivariables. Cuando metes otra covariable, ¿no? Porque quieres testar otra cosa, el efecto no simplemente del crimen en la salud mental, sino también de la desigualdad. Pues esa otra variable, como esté un poquito relacionada con el crimen, también se te sesga. ¿Y cuánto? Pues lanza los dados y vemos. Pero no, hay maneras de verlo, ¿no? Pero es difícil de ver. Entonces, con eso yo creo que es suficiente para ponerlo a manos en la cabeza y decir, vaya, pues cualquiera que haya utilizado estos modelos y que no os haya para pensar cuál ha sido el impacto, tiene un problema. Luego hay razones para la esperanza, que es que hay maneras simplonas de ajustar esto, que es utilizando logaritmos, no ajustarlo a nivel total, de que podemos lavarnos las manos, pero sí quitarnos una parte gorda del problemón. Y es estandarizando las variables o utilizando transformaciones logarítmicas, y ya podemos entrar en por qué eso es el caso, pero yo creo que ya es ir a un nivel de detalle innecesario. Yo creo que ese es el mensaje principal de ese paper. Y sí, a nosotros nos parece importante. Ahora está en revisión, llevan 2 meses. Se ve que ahora con el lockdown y todo eso estamos todos harticos de revisar y va la cosa despacio, pero a ver si nos dicen algo porque nosotros estamos bastante... 2 meses no es nada. Ya, no, 2 meses no es nada, pero pero es como, joder, que es muy bueno el paper, venga, dame ya las... Bueno, pero sí que David ha liderado el frente en muchas otras cosas que yo creo que deberías comentar, David. Sí. Bueno, pero este es el primer paper que hemos hecho del proyecto, pero ahora estamos trabajando en otros 2 que me tengo que poner las pilas para que salgan pronto. Hay uno que es lo que he dicho antes, que es, hay mucha gente, o alguna gente que está empezando a utilizar datos de encuestas para hacer estimaciones de delito en lugares, de delincuencia en lugares, pero esto tenemos que asumir que las encuestas no están afectadas por otros tipos de errores de medición. Y hay uno en concreto que tratamos en el paper, y es que todos los estudios que se han hecho hasta ahora tratando de hacer esto, hacer estimaciones basadas en encuestas de la delincuencia en lugares, asumen que el delito pasa donde vive la víctima, ¿no? Preguntamos a la persona, ¿dónde vives? ¿Cuántos delitos has sufrido? Y asumimos que los delitos han pasado en la misma zona. Y eso es inasumible, ¿verdad? Pero hay una encuesta, que es la encuesta de victimización de Barcelona, que según sabemos es la primera que pregunta a las víctimas dónde pasó el delito. Entonces estamos estimando dónde pasa el delito basado en la respuesta de las víctimas y también estimando dónde viven las víctimas
y estimando dónde pasa el delito que sigue conocido por la policía y comparando estos tres con datos policiales. Y vemos que estimar la delincuencia basado en dónde viven las víctimas es muy diferente a la distribución geográfica de la delincuencia, en este caso tomamos datos policiales como gold standard. En ese caso es en la misma ciudad, eso sí. Todo en Barcelona. Hacemos en los barrios de Barcelona, tenemos 4 estimaciones de delincuencia basadas en policía y 3 basadas en la encuesta, ¿no? Y vemos que la que se aproxima más a datos policiales es cuando preguntamos a las víctimas dónde pasó el delito. Lo que podría haber entredicho un poco todos los estudios que han utilizado dos encuestas, incluidos los míos, para hacer estimación del delito en lugares. Y otro estudio que estamos haciendo es tratar de generar datos sintéticos de delincuencia, teniendo unas asunciones estadísticas, assumptions, y en base a datos de encuestas y del censo, generamos todo, en una situación hipotética teórica, todos los delitos que pasan en un país o en un territorio. Esto se llama datos sintéticos. Y esto se ha aplicado mucho a medicina, se ha aplicado mucho a estudios agrónomos y tal, pero todavía no se ha hecho en criminología, ¿no? Entonces, si todas las asunciones, todas las assumptions que tenemos se cumplieran, podríamos generar datos falsos que serían aplicables para estudios de delincuencia no sesgados. Pero bueno, esto es una línea que tenemos que empezar a hacer, pero... Esto no lo he pillado en la primera explicación. ¿Podrías... Vale. ¿Por qué datos sintéticos? ¿Por qué se llaman datos sintéticos? Porque son construidos. Porque no son existen. artificiales y... No existen. Ya. Basado por ejemplo, los pasos que seguimos. Sabemos desde el censo sabemos qué tipo de personas viven en cada barrio, o en cada zona, o en cada microlugar. Y desde encuestas sabemos qué tipo de personas sufren qué tipos de delitos. Lo que hace, partiendo de esa información, podemos generar todos los delitos que pasan en cada una de las zonas, en cada uno de los momentos de las ciudades. Y luego, por ejemplo, lo que estamos intentando hacer es seleccionar de esta macro base de datos de todos los delitos que en nuestra situación teórica pasarían en una ciudad en concreto, seleccionar aquellos que son conocidos por la policía y aquellos que serían conocidos por la encuesta. Y tratar de estudiar qué diferencia hay entre las diferentes bases de datos, de nuevo, en una situación teórica y con un montón de asunciones estadísticas de por medio, ¿no? Qué guay. Yo quisiera, es decir, aprovechar que comentas eso, pero también lo que ha comentado antes José, que lo ha nombrado varias veces, y lo que late detrás de vuestra investigación. El otro día se metió en un berenjenal Josepina en Twitter a raíz de un comentario. Él habla poco, pero cuando habla suele subir el pan. Y efectivamente, a raíz de un comentario que hizo, en mi opinión, muy apropiado respecto a lo presuntuosos que eran dos términos que se suelen utilizar mucho, dos categorías, que era crime science y critical crime. Fue divertidísimo ver la que se metió y la verdad es que el community manager de Crime Science de la revista, que no sé si es Aiden o quién es, pero se lo tomó con bastante buen humor. Pero esto viene por lo siguiente. Efectivamente, es decir, late claramente detrás de vuestra aproximación. Los dos sois un poco outsiders, David por naturaleza, José por aprendizaje probablemente, outsiders en lo criminológico, en el sentido de gustaros picar, venir de campos distintos. En el caso de José se ve muy claro, además, esa referencia a que hay cosas en las ciencias sociales, incluso en otras ciencias, que se hacen desde hace mucho tiempo y que, sin embargo, no se están haciendo y que las estamos desaprovechando. En ese sentido, la primera pregunta es si creéis que esa es la parte positiva. La parte positiva es que todavía, es decir, podemos aprender mucho de muchas disciplinas y que estamos aprendiendo y que de hecho tenemos la gran ventaja de que probablemente estemos tan bajo como disciplina porque todavía podemos mejorar. Hay un improvement field, es decir, realmente muy amplio, ¿no? Y en ese sentido quería preguntaros respecto a qué pensáis si es precisamente una de las cosas que en la criminología cuantitativa más queda por hacer, que es aprender de muchas otras disciplinas. La epidemiología lo has nombrado varias veces, la geografía está clarísimo y ha pasado. Por esto viene lo de crime science que decía antes, porque a mí me llama la atención. Estaba leyendo hoy un artículo de Paul Nepper sobre en el homenaje a Nick Tilley, en que, por cierto, ese libro está muy bien. Ese libro tiene artículos muy interesantes, sobre la utilización de la historia
como método dentro de la criminología y la posibilidad de utilizarlo y tal. Y todo esto viene porque efectivamente cuando se habla de crime science se pretende contraponer, es decir, vamos a utilizar todas las ciencias de cara al crimen y tal, mientras que criminology, en realidad yo siempre, es decir, me ha parecido, pues eso, igual que lo de criminología crítica, me ha parecido un atrevimiento, porque en realidad siempre se ha tratado de eso. Es decir, cuando uno habla de criminología como ciencia, se ha tratado de hacer ciencia con relación al crimen y hacer la crítica. Es decir, que no me parece que esa apropiación de las palabras sea más que una etiqueta interesante. Es decir, creo que por parte de quienes utilizaron el término critical criminology o por parte de quienes utilizaron el término crime science, lo que había claramente es un enfoque de decir, no quiero hacer cosas tal, no quiero hacer cosas. Pero en última instancia, la pregunta sería, ¿tenemos, por tanto, es decir, que acercarnos mucho más a otras disciplinas y aprender mucho más de los otros sin que eso suponga un complejo de que no estamos haciendo criminología? Sí, sí, totalmente. Sí. David, ¿quieres comentar tú algo o quieres que comente yo? No, yo quiero decir algo, pero es más como más de una casualidad, ¿no? Hace muchos años, cuando estaba estudiando mi carrera, hubo una asignatura que la daba Marcelo Aedi, que venía una vez a 2 semanas, un viernes, a dar clase, y como la asignatura era en inglés, no se apuntó nadie, estaba apuntado yo solo y al final dábamos clases en el bar. Bueno, clases, hablábamos en el bar. Y me dijo algo que era muy interesante. Y es que la primera persona que se dio cuenta de esto concretamente que estamos hablando hoy, que es el tema de los errores de medición de la delincuencia y cómo los datos de delincuencia están afectados por muchas cosas que no son la delincuencia, fue un agrónomo. Un agrónomo francés, suizo-francés, que se llama Alphonse de Candolle, que se dedicaba a contar producción agrícola. Y cuando vio que Guerri, que Tele y esta gente estaban haciendo mapas de delincuencia, que no recogía todos los delitos, dice, pero ¿qué estás haciendo? ¿No? Yo cuando hago mapas de tomates, cuento todos los tomates, no cuento solo los tomates rojos. Y fue un agrónomo, que no tiene nada que ver con la delincuencia, ¿no? O sea, y eso fue en 1830. Ha pasado mucho. O sea que sí, que gente de otras disciplinas tiene mucho que decir. Sí, yo quiero decir, en el tema de lo de que si queda mucho por aprender, yo lo veo como tú, totalmente, como tú, Fernando. Sí, estamos muy retrasados. Yo creo que, haciendo comparativa, estamos incluso a veces más retrasados que los sociólogos, que es un poco triste decir, pero estamos con educación, por lo menos lo que las ciencias sociales que tenemos aquí en Leeds, yo creo que estamos al nivel de los de educación. Pero, hombre, también de eso me he beneficiado yo, no de eso he sacado mi carrera. No, pero, a ver, pero es una realidad y el que lo niegue, pues no quiere verlo. Pero lo positivo de esto, y yo creo que la razón de ser también del grupo de criminología cuantitativa y todos los que hacemos, nos interesamos por los datos, ¿sabes? Que no tiene que ser nada a nivel puntero, es de que lo positivo es que hay tantísimo, sí, tantísimo que nos podemos beneficiar de lo que se ha desarrollado en otros campos y de manera mucho más rápida. Ellos han sido los que han desarrollado los métodos, pues nosotros cogemos y los aplicamos, ¿sabes? Y saltamos, como lo que dicen aquí, leapfrogging, ¿no? Saltar varias barras o varios, sí, vale, no solo me sale en inglés, de golpe. Y otra cosa que quiero decir es que lo positivo también de los criminólogos, yo creo que esto es inherente a de que el hecho de que los criminólogos venimos un poco todos, igual no sé cómo en España, pero en Reino Unido todo el mundo viene, casi todos vienen de diferentes disciplinas, historia, sociología, derecho, social statistics, economía, y como de alguna manera es difícil establecer cuáles son los cánones metodológicos, como lo tienen los psicólogos, como lo tienen los economistas, como lo tienen incluso los epidemiólogos. Pues eso hace que yo creo que conlleva cierto retraso en la metodología, pero a la vez yo creo que lo positivo también es que no somos nada dogmáticos, los criminólogos. Yo creo que hay tantísimos palos, le estoy cogiendo mucha manía a los economistas. Yo soy economista, pero le estoy cogiendo mucha manía por lo dogmáticos que son y cómo sobre todo el rollo de el tirar recursos de investigación para reinventar la rueda. Muchachos, que esto ya los epidemiólogos ya lo han hecho en temas de causalidad, ¿sabes? No quiero ponerme a sacar nombres, pero vi otro amigo de Twitter que estaba recomendando un libro de causalidad, me lo compré, vaya truño de un economista, cuando todas estas cosas, ¿sabes? Ya están súper hechas en epidemiología. La polémica de Jennifer Doleac cuando soltó aquello. Bueno, es que sí, nos quedamos con ganas de haber ido a un congreso suyo, pero no, al final no nos aceptaron.
Pero sí, es que son muy, muy dogmáticos y no se dan cuenta que podéis aprender muchísimo, hacer las cosas más rápido y mejorar la calidad abriendo un poco de... Y yo creo que ahí los criminólogos en general, o la criminología en general, tiene esa ventaja y hay que reconocerse, que hay que darle crédito, que vamos picando de diferentes disciplinas y absorbiendo. Yo creo que lo que habría que hacer es poner eso en esteroides, darle mucha más caña al influenciar a la gente, valorarla. Nosotros tenemos aquí un marco para valorar la originalidad, el rigor y la relevancia de las investigaciones, lo que llaman el Research Excellence Framework. Y de alguna manera está mal visto tomar ideas prestadas, cuando deberíamos hacer lo contrario, es de, mira, chupa todo lo que puedas de todos estos campos, aplica la criminología y empezamos a mover el campo. Yo creo que en eso sí, tenemos mucho por hacer, pero creo que yo quiero ser muy positivo, yo creo que vamos por el buen camino. Y en este sentido, ¿cómo creéis que mejorarán las mediciones del crimen tras este proyecto? Quiero decir, habéis dicho que este tipo de técnicas y de metodologías en realidad no son nuevas. Serían de nueva aplicación en el ámbito criminológico, pero tienen una trayectoria y un recorrido en otras áreas. Después de este proyecto, ¿creéis que esto va a cambiar la investigación a la hora de hacer papers, de analizar los datos? Porque a mí, yo estoy pensando, por ejemplo, en lo que habéis comentado de todos esos papers que se han publicado, en los que no se ha tenido en cuenta pues este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, esto va a implicar que a partir de ahora los papers de este tipo que no tengan en cuenta estas cuestiones estadísticas y metodológicas van a ir para atrás, es decir, a partir de ahora... Claro, a partir de ahora, es decir, todo paper de estas características pues van a tener que aplicar estas técnicas y van a tener que ver cuál es el error de medición y todo esto. Es decir, en definitiva, ¿este proyecto va a cambiar? ¿Creéis que va a mejorar en la investigación futura de las personas? Pues yo creo que por desgracia, bueno, no sé si es por desgracia o por desgracia, no depende de nosotros, ¿no? Nosotros vamos a publicar los artículos y ver la gente cómo reacciona y si alguien hace caso. De momento, el poco impacto que hemos tenido después del artículo que José lideró, el de analizando errores de medición en modelos lineales, es que los miembros del equipo estamos aplicando transformación logarítmicas, ¿no? Un pequeño cambio que ahí los 4 del equipo estamos haciéndolo. Pero si esto va a tener un impacto en la disciplina, no depende de nosotros. Claro, pero eso yo creo que sí, pero será a medio plazo. Es decir, a corto es muy difícil. Pero yo creo que ese tipo de cosas, claro que tienen impacto, ¿no? Es decir, José, ¿no creéis? Es decir, yo creo que acabará, es decir, por caer por su propio peso. Porque habrá alguien que levantará la mano un día y diga, oiga, pero es que usted no ha tenido en cuenta, y habrá quien sí lo tenga. Sí, yo creo que hay cosas que son tan fáciles como lo de tomar los logaritmos y que funciona like a whistle, que dicen aquí, vamos, como una maravilla, que eso se va a adoptar y rápido porque es fácil. Luego hay cosas que son más sofisticadas que no creo que se seguirán haciendo aplicaciones para demostrar impacto, seguirá siendo muy frontera. Pero otras cosas facilonas se tienen que aplicar y desde luego, vamos, si yo soy revisor editor, lo voy a ir pidiendo. Y otra cosa que decías, eso es en cuestión de ajustes, pero en cuestión de cómo mejorar los protocolos de recogida de datos, yo creo que David tiene un paper en sus manos que está liderando ahora con la encuesta de victimización de Barcelona, buenísimo, que ya está, el profesor Ian Branton Smith ya está viendo cómo tomar las lecciones que hemos aprendido ahí, bueno, ya realmente ese paper no le tocaba, vamos, ha sido todo David. Las lecciones que han aprendido ahí, básicamente incluye preguntas de dónde tuvo lugar el delito, porque es que eso aumenta la confiabilidad y la validez de las respuestas de manera brutal. Y es una pregunta más de ¿cuántas tiene la Crime Survey? De 300 preguntas, yo que sé, una barbaridad, es una hora, ¿no? Pues eso ya, yo creo que antes de que acabe el proyecto ya les ha llegado a los que llevan a cabo el Crime Survey for England and Wales. Por lo que yo no creo que sería vender humo decir que en cuestión de corto plazo, una pregunta de ese tipo va a acabar metiéndose. Y eso va a ser impacto directo de tu investigación, David. O sea, que yo creo que sí, impacto va a tener. Y sobre todo las cosas que son fáciles. Si haciendo una cosita fácil mejoramos tanto, no hay razón por la que no hacerla.
Bueno, pues sí, vamos a ir cerrando porque efectivamente nos hemos ido un poco de tiempo porque está siendo un placer la entrevista. Queríamos preguntaros para terminar por cómo veis, una pregunta que puede ser todo lo larga que queráis la respuesta. ¿Cómo veis, es decir, no sé cómo hacer esta pregunta, pero sería, es decir, vosotros sois españoles, criminólogos españoles investigando fuera y con datos de fuera. Eh, eh, con proyectos de fuera. Es decir, claro, proyectos, en este caso, ¿es del Home Office o de quién es el proyecto? Como el Consejo Económico y Social, algo así sería la traducción. Sí, Pues como del Ministerio de Educación sería en el España. ministerio, sí, como un I+D de aquí, con una financiación, digamos, distinta a la de que suele ser de aquí. Ya no solo el tema de la financiación, sino el tema de los datos. Es decir, este tipo de investigaciones que hacéis yo creo que serían muy necesarias en España y muy útiles y muy interesantes. Pero claro, el primer problema es probablemente acceder a los datos o acceder a datos que no siempre es tan fácil. ¿Cómo veis el futuro de la investigación cuantitativa, criminológica en España? Es decir, investigación cuantitativa, se está haciendo buena investigación. Steven, Asier, Nacho, David y yo estamos en un grupo haciendo investigación, pero con datos de Reino Unido. Me refiero con datos de España. Es decir, ¿cómo veis la investigación cuantitativa de impacto para datos de España en el futuro? Y después también quería preguntaros por el grupo que habéis montado dentro de la Sociedad Española de Investigación Criminológica, de Criminología Cuantitativa, y por qué lo hacéis y cuál es un poco el objetivo y un poco quizás relacionar las dos preguntas. Si a lo mejor pues potenciar la investigación, potenciar el grupo puede servir para potenciar la investigación aplicada. Venga, David, sí. Bueno, ¿empiezo yo y luego sigues tú, José? Sí. No, aquí el problema principal que hay en España es que no hay una encuesta nacional, ¿no? Entonces nosotros todo lo que hacemos lo basamos en unos estándares que sabemos a partir de la encuesta nacional de Inglaterra y Gales. Pero aquí sí que hay otras encuestas, la de Barcelona, que además es que está Open Access ahora. Cualquiera puede acceder al Ayuntamiento de Barcelona, descargar los datos y tiene información. Pero sobre todo hablaba de datos policiales, oficiales, que sabemos cómo son y qué tal. Es decir, ¿es más difícil o menos difícil? Es decir, ¿y cuáles son las diferencias de hacer investigación de ese tipo? ¿Sería posible este proyecto con datos de España? Y yo creo que no sería posible, no por datos policiales, pero creo que están agregados a nivel de provincias, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer estimación a nivel de provincia, se podría hacer con lo que hay disponible. Lo que no sabemos es cuál es la proporción de underreporting. No sabemos qué proporción de víctimas denuncian en España porque no hay una encuesta que pregunte sobre esto. Estaría guay que España se apuntara al carro de publicar los microdatos, ¿no? De publicar todas las denuncias que hay de delitos a nivel individual. Y eso pues abriría también muchos nuevos estudios que se podrían hacer. Pero si se hace a nivel de provincia, se podría hacer a día de hoy, yo creo. Otro problema añadido que hay en España es que, si no, esto puede ser que esté equivocado porque hace años que no vivo allí, que allí para hacer una denuncia se tiene que ir a la comisaría en España. Y en Reino Unido se puede hacer por internet, o con una llamada, o rellenando un formulario por internet, ¿no? Entonces, es probable que esta tasa de denuncia sea todavía más elevada en España y más motivada por intereses relacionados, pues, si tengo un insurance, si tengo una aseguranza, ¿cómo se dice? Asegurado Seguro. Tengo un seguro que me cubra lo que me han robado o no lo tengo y tal. Por aquí en Reino Unido, eso, hacer la denuncia es literalmente 5 minutos a través de una web. Pero creo que en España hace falta ir a la comisaría y esto puede incrementar los problemas que se relacionan con datos policiales. Y esto no lo sabemos todavía. No sé. Yo creo que sí, tomando tu pregunta de una manera más general, si tu pregunta, Fernando, era más allá de este proyecto en particular y más este tipo de proyectos en general en los cuales necesitamos datos administrativos, y sin haber intentado acceder a datos administrativos en España, pero por lo que veo como ciudadano crítico, es para ponerse a llorar, ¿no? Es que es terrible, es que no hay nada de nada, es todo cutrísimo, todo en PDF, ¿no? Es siempre lo que estáis hablando, ¿no? Entonces, pues No, en el vamos, pues, yo creo que estamos a la cola, sí, ahora se ve clarísimo con los datos del COVID, súper inconsistentes, yo qué sé, no hay manera, ¿sabes? Ves a gente que hace análisis, bueno, el John Barr Murdoch, ¿no? Del Financial Times,
que coge datos de casi todos lados del mundo y los que más problemas le dan son los de España. Yo eso lo que, sin saber, a ver, todo esto es opinión de cuñado, ¿eh? No de, o sea, no de experto, pero sin saber cómo están las cosas, lo que me llega es que estamos años luz, ¿sabes? Que la administración son muy funcionaril en España y yo tengo que chequear mis horas, y ahora me voy a poner un poco otra vez, no tenéis que parar ahí, conmigo en estas entrevistas para pararme porque es que me acelero. Sigue, Pero sigue, sí, sigue. me da cabreo. Yo creo que aquí todo el mundo dice, yo hago lo que tengo que hacer, he hecho mis horas y lo que se me pide, pues es que para esto la administración se tiene que poner las pilas. No sé si será con más financiación o con un poquito más de ganas, pero todo esto tiene que venir por parte de facilitar datos por parte de la administración. Y claro que cuesta dinero y claro que hay que invertir a un analista de datos para que facilite, que procese los datos, anonimice y todo eso, pero por lo que veo, vamos muy mal. Y no sé, no sé si responde esto a tu pregunta, me he ido por... No, responde perfectamente. Sí, en realidad era una trampa. Era para que soltaras eso. No, quería... pesimista, ¿eh? Lo último, yo estoy en la línea de José, es decir, yo estoy en la línea y además, es decir, no va mejor, ¿eh? Es decir, no parece que vaya mejor. David, como es de Barcelona, pues parece que todo lo ve desde los ojos de europeos. No sé si me contestáis para finalizar, nos contestáis a la pregunta del grupo. De que... Sí, esto, dale caña a David, porque es importante, sí. Hace un par de años, bueno, ya sabéis, la mayoría de que estáis involucrados en la SEIC, que se han ido creando grupos de trabajo sobre diferentes temas, y hace un par de años, creo que fue en el Congreso de Oviedo, que José y yo tomando cervezas y comiendo jamón que no tenemos aquí en Reino Unido, dijimos, ostras, ¿por qué no creamos un grupo de trabajo en criminología cuantitativa, que podemos ser poquita gente al principio, pero para reunirnos, para hablar de métodos? Cuando la idea de verdad fue en Granada y yo estaba con un resacón que ni me tenía en pie, o sea, la ¿sí? peor que me acuerdo en mi vida, ¿sabes? Como que con taquicardia, ¿sabes? Y ahí fue cuando dijimos, venga, vale, pues esto es buena idea. Perdona, ¿Granada fue después o antes que Oviedo? Después. Fue en Granada, también estaba Ana y Francisco Javier Castro, yo me acuerdo de ese momento, Asier también andaba por ahí. Sí. Venga, sí, bueno, perdona. La idea es hacer un grupo pequeñito de gente interesada en métodos, no solo en desarrollar métodos, también aplicarlos con diferentes tipos de preguntas de investigación en criminología y tal, y apoyarnos entre nosotros, ¿no? Porque muchos de nosotros no tenemos formación en matemáticas, ni tenemos formación en estadística. José sí que tiene un poco más, pero la mayoría o venimos de ciencias sociales con conocimientos básicos y como que somos self-taught, ¿no? Que aprendemos en base de leer por internet, leer manuales, tal, y tener pues un grupo de personas a las que poder consultar cuando hay una pregunta, y también pues promocionar un poco el uso de métodos cuantitativos en la investigación española, pues eran un poco los objetivos. Entonces se creó hace un par de años, desde entonces hemos hecho un call for papers en la revista española de investigación criminológica, liderado por Lucía Summers y Antonia Linde. Creo que ya se cerró el plazo para el envío de propuestas, pero bueno, se va a publicar dentro de poco. Y hace unos días también publicamos una entrada en el blog de la SEIC explicando pues todo lo que los grupos han ido haciendo durante los últimos años, y cuando lo pusimos todo junto en un documento, no está mal, ¿no? Por eso digo que yo no soy tan pesimista, creo que se están haciendo cosas muy interesantes y publicando en revistas de primer nivel a nivel internacional, ¿no? Gente que forma parte del grupo. Tenemos publicaciones en revistas top 10, creo que conté 5 o 6, por gente del grupo solo, no de la SEIC en conjunto, solo del grupo. Y hay más, no todo el mundo con todo lo que tal, sí. Exactamente. Yo subrayar simplemente, bueno, que todo el trabajo lo ha liderado David, realmente. O sea, que el crédito se lo tiene que llevar él. Pero subrayar tiene una razón de ser que, o sea, aparte hacemos muchas de este tipo de sociedades como de autobombo, ¿no? Se da mucho en academia porque es importante rellenar currículum, pero me da rabia meterme en cosas de estas que al fin y al cabo digo, lo veo un poco cínico, pero es que esta específicamente es que tiene una razón de ser, yo creo, muy buena y enlaza con lo que hemos hablado antes de cuánto hay por aprender de otras metodologías. Y es que es el tipo de grupo en el que yo quiero participar, ¿sabes? Que si yo no lo estuviera liderando como ¿cómo nos llamamos? Co-director, formaría parte como miembro. Hay tantísimo que tengo que aprender de social networks, que Asier ha trabajado, de experimentos, de Ana y Francisco Javier, ¿sabes? Hay tantísimas cosas que no tengo ni idea. Al fin y al cabo, tratamos todos nos especializamos en ciertos métodos que utilizamos como un martillo y vemos todas nuestras preguntas de investigación como clavos, ¿no?
Es que es así, es que siempre pasa así. Este grupo puede generar un montón, un punto de encuentro en el que podamos aprender entre cada uno, entre todos, de cada uno de nosotros. Y yo creo que esa razón de ser hace que sea un grupo que va a ser muy interesante a corto, medio y largo plazo. Y que no somos freaks, ¿no? Que exactamente, o sea, todas las personas que están apuntadas al grupo han empezado diciendo, es que yo no sé tanto, es que es el objetivo del grupo, ¿no? Que hay gente que no sabe tanto, pues vayamos a presentar las tonterías que hacemos, tal, y nosotros vayamos sumando. Sí, ir aprendiendo de otros métodos, sí, y salir de un poco de tu zona de confort, aprender de otros métodos, de psicología, ¿sabes? De economistas, y para el beneficio de todos, realmente. Este va a ser el típico de... Esto es lo que yo me gustaría que hubiera más en las conferencias futuras del SEIC, y por eso también una razón más para formar el grupo. Pues bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque nos hemos extendido un poquito más, pero ha sido una conversación súper interesante. Yo en mi caso he aprendido muchísimo, por de ahí cuando tengo el ceño fruncido es que estoy súper atenta. Y nada, daros las gracias, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por contarnos vuestro proyecto, vuestra investigación. Y bueno, seguiremos leyendo y viendo vuestros papers y los que vayáis publicando, y por supuesto también tenéis la revista a vuestra disposición, y que si quisierais pues bueno, divulgar alguno de vuestros papers a través de un mini paper o lo que sea, sabéis que está a vuestra disposición la revista. Y por mi parte ya está. Muchísimas gracias.